Del juicio a las juntas. Vamos a hablar con Pablo Galeano, periodista y abogado. Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por este contacto. ¿Cómo ¿Cómo andas? estás vos? Bueno, un tema Bien. sumamente importante y sobre todo en momentos donde hay discursos que se asemejan mucho, ¿no?, a lo que se vivió. Sí, hay discursos que en algunos casos se asemejan y en otros casos se alejan, ¿no? A veces, quizás cuando uno escucha sobre todo los discursos que deberían ser ejemplares, que son los que vienen desde las más altas cúpulas de responsabilidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué están transmitiendo, ¿no? ¿Qué ejemplo le están dando a la sociedad? Y estos discursos explican en buena dosis por qué también existen las grietas que ya se notan no solamente en los ámbitos políticos, sino en discusiones callejeras y hasta familiares, desgraciadamente. Se ha vuelto muy profundo y quizás la respuesta también esté en eso, ¿no? En ese discurso ejemplar, que tomando, como bien vos decías, este aniversario como ejemplo, como recuerdo, rememorar lo que se vivía en aquella época es muy interesante, porque se vivía, sí, en un ambiente de discusión, porque había discusiones fuertes también, que se dieron hasta en la misma campaña electoral previa al triunfo de Alfonsín en 1983 sobre la responsabilidad de la dictadura militar, qué hacer con los militares, si amnistiarlos y juzgarlos. Y la verdad que Argentina se convirtió en ese sentido en un muy buen ejemplo, ¿no? Y dio, hablando de ejemplaridad, un ejemplo también a otros países de América Latina que no tuvieron las mismas experiencias en materia de juzgar a las dictaduras que se repitieron en varios países, ¿no? El Claro. caso de Chile, el caso de Brasil, bueno, tardaron mucho, demoraron mucho y en algunos casos, como Chile mismo, no se llegó a los resultados contundentes que se dieron en la Argentina. Así que bueno, es interesante que lo traigas a cuento este aniversario. Claro, porque Pablo, ¿cómo se maneja el equilibrio entre poder e impunidad? Si uno va separado o si poder más impunidad nos da este tipo de situaciones que también los vemos en gobiernos democráticos. Sí, por supuesto. Hay una realidad también es que hay que analizar hasta dónde las relaciones de poder te permiten hacer algunas cosas, Santiago, y otras cosas no. Porque quizás utópicamente uno podría decir, bueno, avanzo hasta el fondo en ciertas medidas, en ciertas posturas, pero realmente hay que medir esa relación de fuerzas porque por ahí termina siendo peor la consecuencia de ser radicalmente y no consensuar, ¿no? Bueno, esto también seguramente estuvo en la visión de los hombres que llevaron a juicio a los militares. Quizás el peronismo no confió en esta relación de fuerza y por eso mismo planteaba algo más parecido a una suerte de amnistía, ¿no? Con Claro. respecto a los militares y el radicalismo Santiago supo medir en ese momento mejor la relación de fuerzas y dijo, podemos avanzar y bueno, la verdad que la historia le dio la razón en ese momento bueno, a Alfonsín y a todos los miembros también del juzgado, de esta Cámara, que estamos viendo las imágenes que son realmente impactantes y emocionantes de lo que fue el papel de los fiscales también en este sentido, ¿no? Claro, Después, bueno, muchos lo vivimos, otros lo revivieron con la película, ¿no? Por supuesto que sí. trajo un poco de volver a recordar lo que había pasado y el valor que tuvo esa gesta en 1985. Sí, así es. Yo creo que es interesante también, insisto con esto, ¿no? Con las comparaciones de un presidente, en el caso de Alfonsín, que tomaba muy en cuenta hasta la forma en que se dirigía en la apertura de la Asamblea Legislativa al Congreso, ¿no? Con un respeto, con lectura de su discurso. Vos no sé si te acordás, Santiago, por ahí te Sí, por contaron supuesto. los que son mayores a nosotros, pero en esa época Alfonsín cuando se dirigía a la apertura de la asamblea, de la apertura de sesiones, lo hacía leyendo, ¿no? Y esto lo hacía leyendo no porque le faltara capacidad oratoria, sino para que
darle la relevancia que tenía ese discurso a apertura de sesiones, Claro. la importancia que él creía que tenía que tener, con una suerte de respeto y que su palabra no fuera tergiversada, algo pensado para esa ocasión. Hoy estamos acostumbrados a algunos presidentes que sí que leen, pero desprecian el Congreso, y otros que, haciendo alarde de una supuesta capacidad oratoria, bueno, se largan a, no a improvisar, pero sí a Claro. discursear sin Pablo, leer, ¿no? Pablo, quiero ir a una palabra que dijiste vos que tiene que ver la relación de las fuerzas, las diferentes fuerzas que tiene uno y otro, y mucho se habla de la meritocracia. Digo, ¿cuál fue el mérito de León de nacer León y del mandril nacer mandril? ¿Por qué esa diferencia de fuerza y qué puede hacer un mono frente a un león? Y si el león tiene que demostrar esa supremacía. Bueno, no sé por dónde empezar con en este marco zoológico que me has metido. Un zoológico. Pero realmente sí, un zoológico donde, mira, haciendo un Zoológico, paralelismo no también lógico, pero no zoológico. lógico, sí, 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 con animales peleándose, ¿no? Como si estuvieran, bueno, en una jungla. Pero hay lugares y lugares para pelear también, ¿no? Más allá de esto, de este juego con los animales, me parece que también es interesante traerlo, este zoológico, a lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Hoy los elogios de la titular del Fondo Monetario Internacional con respecto al gobierno, tratando de diferenciar este préstamo de otros o esta situación de otras que ya hemos vivido, algo así como 20 y pico de veces, ¿no? El fondo le prestó a la Argentina. Bueno, así estamos, y a veces, hablando de animales, hay una frase, Santiago, que vos por ahí recordás, ¿no? Que muchas veces cuando se hace esta figura del liberalismo y llevado al zoológico, se habla del zorro libre en el gallinero libre, comiéndose libremente a las gallinas libres, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de la ausencia del Estado, que fue de una forma también traído a cuento hoy por la titular del Fondo Monetario Internacional hace un ratito, ¿no? Que dijo que el Estado se está retirando de algunas zonas y todo. Bueno, hay que ver también cuáles son las condiciones y las formas en que el Estado se hace ausente. Así que, y bueno, y en este marco, sí, de guerra entre mandriles y leones, la realidad es que quizás también a veces se utilizan banderas nobles, estoy hablando más de los mandriles que de los leones, para esconder segundas intenciones que de nobles no tienen nada, ¿no? Entonces, esta discusión sobre el Estado presente o Estado ausente, cuando la lleva adelante gente que no tiene o después no demuestra durante la gestión, como ha demostrado particularmente el kirchnerismo, que hace las cosas en definitiva para respetar esos fines de esas banderas nobles, termina tergiversando, por ejemplo, el rol del Estado, o palabras como el progresismo, que por ahí están muy devaluadas. Uno se pregunta por qué y claramente encuentran las razones, ¿no? Razones que en definitiva llevaron a los leones a reemplazar a los mandriles porque la gente confió más en eso, ¿no? Los leones nuevos que venían a reemplazar los mandriles, que por más que levantaran banderas nobles, había segundas intenciones que de nobles no tenían nada. Claro, desde la frase histórica de Mussolini diciendo no vengo a manejar corderos sino a despertar leones, la frase quedó como ¿qué harían en la naturaleza los leones con los corderos? Bueno, pero por eso te digo, yo creo que en la naturaleza pasan cosas que tienen que ver con el equilibrio sano de la naturaleza. En el mercado pasan cosas que necesitan regularse de alguna manera, porque si no, se generan injusticias, y justamente la humanidad, de forma distinta o diferenciada de lo que es el resto del mundo animal, tiene estos conceptos, ¿no? De solidaridad, de piedad, que realmente en el mundo de los animales no humanos no corren, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, o lo que nos tendría que diferenciar del resto de los animales que no son los humanos. Claro, ahí para cerrar, Pablo, y agradeciéndote, por supuesto, cuando hablamos de suma de poderes y
hablamos de suma de poderes públicos, por supuesto, de tener la capacidad de... ¿Cómo hacemos para que el poder no se sume a la impunidad? Porque esos dos poderes son muy difíciles de vencer y pierden todo tipo de lógica. Bueno, mirá, todo lleva al mismo lugar, Santiago. Yo creo que si vos dejás que un gobierno haga lo que quiera, va a hacer lo que quiere, porque en realidad es natural pensar que todos los gobiernos, y acá incluyo a todos, desde la peor de las dictaduras hasta el gobierno que se dice ser más democrático, tienden a concentrar poder, tienden a avasallar las instituciones. Entonces, por eso es importante para una democracia y para todo país civilizado que esas instituciones estén muy fuertes para justamente ser una contención de esa natural voluntad de hegemonía que tienen todos los gobiernos, absolutamente todos, porque hasta nosotros mismos, si creemos en algo que va a ser bueno, tratamos de avanzar para llegar a ese fin, quizás desoyendo o sin mirar algunas de las consecuencias que tiene. Para eso está la justicia, una justicia que debería ser fuerte, independiente, para eso están los organismos de control, que también deberían ser fuertes e independientes, distintos organismos de control que tenemos en todos los niveles a nivel nacional. Cuanto mejor funciona, justamente mejor funciona la misma democracia, ¿no? A veces puede resultar para algunos gobiernos molesto esto, pero justamente esto es lo que se reclama cuando se reclama justamente, bueno, república. Y lo último que te digo, que tiene que ver con esto de la república, a veces llama la atención que fuerzas políticas que en su momento se unieron con el pretexto de defender la república, estoy hablando por ejemplo del PRO y de la Unión Cívica Radical, que se unieron en su momento para formar Cambiemos o unen, viendo que estaba en peligro la república por el avance autoritario del kirchnerismo, situación que lo llevó a ganar porque la gente realmente veía que esa situación era así. Hoy están como pidiendo pistas a mano poder con la libertad avanza. Y Claro. si hay un gobierno, efectivamente, que es contrario a lo federal, contrario a todo lo que tiene que ver con las instituciones, ¿no? Esta idea de romper el Estado implica todo esto, es justamente la libertad avanza. Entonces se muestra alguna contradicción en esto, de ser republicano y sin embargo estar pidiendo pista continuamente en el marco de este gobierno. Sin duda, Pablo, mucho mandril con melena. Vamos a ver qué pasa en esta selva. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un saludo, Santiago. Que sigas bien.